8:05, entonces, listo, bienvenidos, buenas noches, un nuevo Zoom Live así de simple de los miércoles junto a Sergio Arboleda, con quien llevamos ya unas buenas semanas desarrollando estas actividades y a quienes nos acompañan hoy en tiempo real también un saludo especial y a quienes más adelante tengan oportunidad de ver la grabación, pues muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos desarrollar estos espacios con su energía e interacción. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que en lo personal me gusta mucho, me seduce mucho, que es la misión y propósito de vida. Ese es uno de esos escenarios o esas preguntas que normalmente la mayoría de seres humanos en algún momento nos realizamos. Son esas preguntas trascendentales que podríamos enmarcar como en un grupo de tres de quiénes somos, a qué vinimos y a dónde vamos, ¿no? Y normalmente la misión, el propósito ya está enmarcado pues en una pregunta fundamental y es ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? O sea, ¿cuál es como la misión, propósito? Bueno, el concepto que le podemos asociar es variado a nosotros como seres humanos, como individuos que podríamos calificarnos, estamos realizando en este plano, por qué nacimos, en la época en que nacimos, en el país en el que nacimos, la familia con la que nacimos. Entonces, son una serie de ejercicios trascendentales que de alguna u otra forma pues invitan a la reflexión. Y contestar esa pregunta pues nos puede tomar toda la vida, para algunos, o para otros ni siquiera se la formulan. Y aquellos que de alguna u otra forma nos formulemos ese ejercicio, pues contamos con muchas herramientas para poderlo de alguna forma contestar o por lo menos tener una guía, una orientación de hacia dónde podemos orientar una posible respuesta. De todos modos, esto viene a mi modo de ver, quien les habla, esto es un ejercicio muy personal. En lo posible, pues no creo que haya respuestas absolutas para poder compartir en un colectivo, pero sin embargo existen herramientas que nos pueden ayudar a darnos cuenta de esto. Y una de esas herramientas pues tiene que ver precisamente con el tema que nos reúne hoy, que es la astrología. Cuando tuvimos oportunidad de empezar a desarrollar el curso con Sergio hace unos meses, uno de los primeros conceptos que me llamó muchísimo la atención era la definición que tú le das a dos arquetipos principales, que son el propósito vital y la misión del alma, ¿no? Que ahorita tú ya nos vas a mencionar qué son, pero que de alguna forma los definías muy claramente con dos arquetipos astrológicos y empezar a desmenuzar o analizar esos dos arquetipos, pues arroja una información súper interesante. A veces, como el lema del espacio que nos reúne así de simple, a veces lo simple es tan obvio que no lo vemos. Y la invitación o el ejercicio que hemos tenido contigo es precisamente que una de los caminos para poder solucionar o hallar una respuesta a esta pregunta fundamental la tenemos ahí, de pronto, la tenemos ahí, solo que no nos hemos dado cuenta ni nos hemos dado la oportunidad de empezar a vislumbrar. Entonces, pues esto es una propuesta que esperamos le resuene a quien le tenga que resonar y la pueda de alguna forma incorporar en sus procesos individuales y personales. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a desarrollar hoy junto a Sergio. Nos tienes un ejemplo muy concreto con un personaje de público reconocimiento con el cual vamos a ahondar esto, y la invitación es a que cada quien, pues, de alguna forma, si le resuena el tema, lo interiorice. Entonces, mi querido Sergio, pues, Bueno, muchas gracias. coméntanos. Entonces, vámonos al material. Entonces, veamos primero acá esto. Vamos a hablar de Shakira. Shakira pues tiene dos facetas que son muy claras, ¿no? Una faceta es la de bailarina, compositora, y la otra es la de humanista y de una persona que está haciendo una gran labor para ayudar tanto a las madres como a los niños que son más vulnerables. En la carta pues es muy fácil verlo porque pues tiene un sol en Acuario y una luna en Cáncer. Dos arquetipos que son bastante diferentes porque el Acuario nos va a hablar de libertad
y la luna y Cáncer nos va a hablar de la seguridad, ¿no? De la parte más maternal y de la interioridad. Entonces, ahora creamos el programa con Jairo de Syncromoon y vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Entonces, abramos el programa. Entonces, cuando nosotros abrimos el programa, vemos este gráfico. ¿Qué nos dice este gráfico? Este gráfico nos va a hablar de la última luna nueva que hubo. Esa última luna fue el 13 de marzo. Aquí está tapado por los botones del... A ver si lo puedo poner más pequeño para que no me tape los botones. Wow. Sí, ahí lo vemos, pero si quieres, hay una opción que se puede minimizar la barra de Voy a zoom. ponerlo acá para que no me tape. Ah, bueno, ok. A la rústica, pero pues... Tranquilo. Esto. Listo. Entonces, este gráfico lo que muestra es el momento de la luna nueva. La luna nueva que fue el sábado de marzo 13 del 2021. ¿Qué nos dice ese gráfico? Que todo este mes va a ser un mes en el que pues van a suceder las diferentes lunaciones en estas fechas. Entonces yo voy a saber más o menos que el domingo 21 va a ser cuarto creciente, el domingo 28 más o menos va a ser la luna llena nueva, pues la luna llena próxima. Luego el lunes 5 se va a ver la luna menguante y así pues esto es como un calendario. Esto es igual para todo el mundo. Lo interesante es que el programa tiene este botón acá que dice ahora. Entonces ahora la luna ya se ha movido de ese lugar de la luna nueva y ya ha pasado el primer segmento, que es el segmento que llamamos luna nueva. Y estamos entrando ahorita en la luna creciente, que es el segmento que está acá. Entonces, esto es para todo el mundo, ¿no? Todos tenemos a la luna creciendo. Hasta acá, pues, no hay mucho que hablar, ¿no? Este es un marco, para mí es como un portal. Ese portal lo podemos matizar un poco poniendo las casas. Estas casas ya son las casas de Shakira. ¿Sí? Entonces, esto ya nos empieza a hablar, nos empieza a decir que para Shakira esa luna nueva le sucedió en la casa 12. Entonces, nosotros vamos a tener acá una paleta de significados y de colores. Acá todo lo que tenga estos colores va a tener estos significados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la casa 12 es una casa relacionada con Piscis y que tiene el tema de inspirar, ¿no? El propósito de inspirar. Como estamos hablando de casas, esto no es un talento de Shakira, sino es lo que el mundo le está ofreciendo a Shakira en este momento. No sabemos cómo es la estructura de ella aquí adentro, que ahorita vamos a mirar, porque dependiendo de esa estructura es que esta lunación va a tener un significado o va a tener otro. Entonces, ¿qué vemos acá? Para Shakira, el mundo le va a dar todo lo que tenga que ver con la inspiración, con la capacidad de ensoñación. Si no utiliza esa capacidad de ensoñación, entonces las cosas pueden empezar a tender a confundirse, ¿sí? Porque de todas maneras el propósito es la inspiración. Como la luna hoy está aquí llegando a la casa 2 y lo vemos porque está aquí el número 2 o por el color anaranjado, que tiene el propósito de formar. Entonces, para Shakira, esta inspiración en este momento sería un buen momento para que concrete un sueño. ¿Sí? No la tenemos aquí para que nos cuenten qué está en este momento para saber realmente qué quiere decir esto, ¿no? Esto es un potencial que le da el universo a Shakira, pero depende de cómo está haciendo Shakira para devolverle al mundo pues su propia energía.
Entonces, esa sería una lectura básica solamente con esta información. Le permitiría a uno también irse hacia adelante en el tiempo y decir uno, bueno, si yo tengo una reunión para tal día, ¿qué relación va a tener con mis propios planetas? Aquí están en la rueda de adentro los planetas natales de ella. Yo en el Synchromon puedo aprender y apagar todos los planetas a voluntad. Ahorita pues voy a apagar en los planetas personales el Sol y la Luna para dejar solo los colectivos. Entonces, les decía que yo veo esta esfera como si fuera una esfera de cristal. Dentro de esta esfera de cristal vamos a ver dos anillos. Hay un anillo que se refiere a la personalidad y hay otro anillo que se refiere al alma. Realmente lo que nosotros hacemos es tomar conciencia de la relación entre los dos anillos. Cuando nosotros sentimos que la vida no nos funciona es porque hay una desarmonía o una falta de comprensión de las relaciones que hay en el sistema. Entonces decimos que nos va mal, ¿no? Nos va mal porque el alma va para un lado y la personalidad va para el otro. Que es que la personalidad vaya para otro lado, que todas los mecanismos y las creencias culturales que tenemos, pues tienen un deber ser que le parece a uno que tiene un bien y un mal, ¿no? El alma, por el otro lado, es totalmente amoral, no ve cosas buenas y cosas malas, sino que ve experiencias, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre el alma y la personalidad, ¿no? Un alma que quiere que todo sea bueno, que todo sea útil para la experiencia colectiva, y otra que quiere diferenciarse y decir, hay cosas que me gustan y cosas que no, ¿no? Y yo voy a atender a lo que me gusta, ¿no? Y por pura preservación natural, ¿no? Voy a decir yo necesito que las cosas me convengan. Para el alma, al alma no le importa, al alma le parece todo perfecto. Si uno se quiebra, le parece magnífico, porque esa es una experiencia valiosísima, ¿no? Y todas las experiencias para el alma son perfectas. En cambio, para la personalidad, pues hay cosas buenas y malas. Por eso vamos a asociar también la rueda de la personalidad al lado masculino de todo ser y al alma como el lado femenino. Seamos hombres o seamos mujeres, todos vamos a tener una parte masculina y una femenina, vamos a tener una personalidad y vamos a tener un alma. ¿Cómo vemos esto en el Synchromon? Entonces, el primer anillo sería el anillo de la personalidad. Lo vamos a dividir en 12 campos. Y después vamos a ver el anillo del alma, que lo vamos a dividir en 8 campos. ¿Qué tienen en común los 12 campos de afuera con los 8 de adentro? Que los dos están estructurados sobre la idea de los 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Pues los 4 elementos son la tierra, el agua, el aire y el fuego. La tierra y el fuego hablan de dos principios que también, además de ser elementos, son formas de relación. ¿Cuáles son las dos formas de relación? Una es la de la constancia versus la aceleración. La aceleración es el impulso que hace que las cosas comiencen y terminen en algún punto, ¿no? Entonces es la explosión de vida, ¿no? Pero una explosión de vida que en algún punto también se extingue. ¿Qué es la tierra? Es lo contrario, es la constancia, es lo que es eterno, lo que no nace ni muere en ningún momento, ¿no? Y por eso están en cuadratura. Pero estos dos lo que van a formar es el tiempo, ¿sí? Entonces,
es el tiempo que es rápido o el tiempo que es más lento, ¿no? Es la movilidad o la estaticidad. Todo eso genera ese factor. Por el otro lado está el agua y el aire. El agua como forma de vincularse habla del acercamiento, cuando el aire habla del alejamiento, ¿no? Entonces, el alejamiento y el acercamiento nos va a hablar del otro principio que es el espacio, ¿sí? Entonces, ya en los 4 elementos estamos viendo el tiempo y el espacio desplegándose. Entonces, ¿cuál es la diferencia que va a haber entre el anillo de adentro y el de afuera? El de adentro va a coger esos 4 elementos y los va a multiplicar por 2, mientras que el de afuera va a coger esos 4 elementos y los va a multiplicar por 3. ¿Cuáles son esos 3 elementos de los que va a hablar la personalidad? El primero es el nivel personal, entonces hay 4 elementos personales, después va a haber 4 elementos sociales y finalmente va a haber 4 elementos universales. ¿Qué pasa en la rueda de 8? En la rueda de 8 todo va a estar dividido en un movimiento de inhalación y otro de exhalación, ¿no? Y por eso es más espiritual, ¿no? Todos los procesos de meditación están formulados con ese ritmo. También todas las lunaciones están relacionadas con ese ritmo y los periodos menstruales también de las mujeres están relacionadas con ese ritmo. Nosotros estas ruedas las podemos empezar a detallar cada vez más. Veamos antes que nada los planetas de Shakira. Entonces empecemos viendo el Sol, ¿no? Entonces veamos que Shakira tiene un Sol en Acuario, que es este color azul, y que nos habla de actualizar. Entonces podríamos decir en primera instancia que el propósito vital de Shakira es actualizar. Vamos a ver qué va a actualizar ella. Entonces, ahí prendemos la luna, ¿no? La luna es la herencia y el cuerpo que ella tiene, ¿no? De dónde nace, cuáles son sus raíces. Entonces, acá las raíces son de este color negro, que es cáncer, es decir, gestar. Cuando uno habla de gestar, habla tanto de madres como de hijos, ¿no? Entonces, claro, cuando ella adquiere un nivel de conciencia más grande, ella une su sol y su luna, ¿no? Y empieza a hacer labores humanitarias para los niños, ¿no? A favor de los niños. Vamos a empezar ahora a mirar primero la rueda del alma, ¿no? Porque esa va a ser la raíz de la cual, pues, Shakira va a surgir. Entonces, prendamos acá en el sitio de las herramientas el detalle de la rueda del alma. ¿Cómo es ese detalle? Ese detalle es dividir cada uno de los 8 segmentos en 8 partes. Eso nos va a dar 64 momentos, 64 tiempos diferentes, ¿no? Y esos 64 tiempos también van a estar relacionados con los 64 codones del ADN, ¿no? Y por eso Richard Rudd también habló de las claves genéticas. En diseño humano las llaman puertas, ¿no? Y son las 64 puertas. Podríamos decir que también hay 64 fases lunares, ¿no? De las que vamos a hablar. Todo eso son elementos que van a permitirnos vislumbrar por dónde va el alma, ¿no? Porque esto pues solamente son como unas sugerencias, ¿no? Pero pues son muy profundas. Entonces, ¿cómo está organizada esta rueda? Esta rueda parte de la luna. Si ustedes se fijan, aquí está la luna en Cáncer, en este segmento del tablero, y ahí empieza el color rojo. Siempre que hablamos del rojo, hablamos de despertar, de un inicio, de comenzar a hacer algo. Entonces, esta rueda queda fija a la rueda zodiacal,
¿sí? Por este punto, ¿sí? Y eso va a hacer que al otro lado, 180 grados, esté el punto blanco-negro, que es el de mayor fertilidad. Como habíamos visto la otra vez, está este punto, que es el punto de la luna nueva para Shakira, que es diferente a la luna nueva colectiva. La luna nueva de ella siempre va a estar donde está su luna. Entonces, eso hace que esta rueda quede fija y el sol de Shakira empiece a estar en este cuadro. Entonces, acá Jairo se inventó una herramienta muy buena que es un zoom. Entonces, con el zoom, ¿no? Uno despicha la lupita y aquí tiene el zoom y acá uno puede acercarse más y puede mover el plano hacia arriba y podemos ver pues mucho más de cerca todo el diagrama, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a mirar con lupa y vamos a mirar la posición del sol de Shakira con respecto a esa rueda del alma. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver que hay dos colores, uno violeta y uno blanco. ¿Qué quiere decir cada uno de estos dos colores? Pues vamos a ver, el violeta tiene que ver con transformar y el blanco con vivir. ¿De qué nos va a hablar este momento? Nos va a hablar de una transformación de vida en donde en un principio hay un abismo y luego hay una iluminación, ¿no? Un engrandecimiento, ¿no? Esa sería la energía principal. Vamos a ver qué dice el I Ching de esto, porque todo esto está asociado, cada uno de estos 64 portales o de 64 claves genéticas nos va a conectar con un hexagrama del I Ching. Entonces, veámoslo acá. Entonces, pues es una ampliación de lo que acabamos de ver y eso me lleva a mí en el I Ching al hexagrama número 6. El hexagrama número 6 se llama el conflicto. Y yo pues apenas lo vi, dije yo, pero tan raro el conflicto para Shakira en el sol. No me suena porque pues una persona con tanto éxito como que no parecería que tuviera esa energía. Entonces me fui a Wikipedia y encontré que dice lo siguiente que me parece a mí increíble. Dice, a los 8 años escribió su primera canción titulada Tus gafas oscuras. Ya ese texto, Tus gafas oscuras, nos habla del violeta, ¿no? Del color o del arquetipo de lo abismal. Inspirándose en su padre, que durante años llevó gafas oscuras para ocultar el dolor de la muerte de uno de sus hijos, ¿no? El dolor es muy escorpiano y la muerte pues también tiene que ver mucho con ese violeta, ¿no? Con ese arquetipo de la profundidad, ¿no? Y es la muerte de uno de sus hijos, cuando Shakira tenía 2 años. Entonces ya vemos que en su niñez Shakira tenía este color violeta que no lo dice ni el sol ni la luna, ¿no? En el sol y la luna no vemos ese comienzo y por qué tenía que tener esa experiencia. Después dice, a sus 8 años, y el número 8 también pues está totalmente relacionado con Escorpio, el padre de Shakira se declaró en bancarrota, mientras que se ultimaban los detalles del proceso, fue a vivir con unos familiares en Los Ángeles y al regresar a Barranquilla se sorprendió al descubrir que gran parte de las posesiones de sus padres habían sido vendidas. Más tarde dijo, en mi cabeza infantil, ese fue el fin del mundo. Para mostrarle además que las cosas podían ser peores, ¿no? Eso es puramente Escorpio, su padre la llevó a un parque cercano para que viera a los huérfanos que vivían allí. La imagen la impresionó y pues se dijo, un día voy a ayudar a estos niños cuando me convierta en una artista famosa. Entonces, vemos lo profundo que es esta combinación en la carta de una persona que fue tan famosa y que vamos a ver por qué es tan famosa ya por el sol, ¿no? El sol va a reaccionar frente a esta combinación de energías.
¿Qué significa esta combinación de energías? El violeta y el blanco, ¿no? El violeta nos va a hablar de lo profundo. Si lo traducimos a términos astrológicos, podríamos hablar de un Marte escorpiano, ¿no? Un Marte nocturno, o un Marte muy de Plutón, ¿no? Una acción que es profunda y que es abismal y que implica una transformación profunda. ¿Qué pasa cuando hay o sea, cuando esa transformación profunda encuentra la luz, ¿no? Encuentra el sol? Pues hay una capacidad de ser diplomático, ¿no? La diplomacia, según Richard Rudd, que es otra persona que ha reflexionado sobre estos hexagramas, pues es el poder balancear la luz con la oscuridad. Cuando no se puede balancear esta luz con la oscuridad, se genera un conflicto, ¿no? Y eso es lo que un niño pues empieza a vivir con esta energía, porque lo primero que va a haber es conflicto. Y a través de vivir en el conflicto va a aprender a ser diplomática, ¿no? Va a aprender a balancear lo que es bueno y a valorar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? A poder tener un equilibrio que finalmente va a redundar en una paz, ¿no? Que es la virtud, ¿no? Entonces Richard Rudd siempre lo mira como una planta también que está creciendo, ¿no? Que comienza encontrando conflictos precisamente para aprender de diplomacia y encontrar, ¿no? Y poder proyectar y compartir la paz que hay a un nivel espiritual. ¿Qué otras lecturas podría haber de este hexagrama? Pues sería como un Marte en conjunción al Sol o un Marte en el signo de Leo, ¿no? Porque Leo es un signo también que está asociado al Sol, ¿no? Entonces, siempre que hay esa conexión de la fuerza marciana y el poder leonino, ¿no? El poder del Sol, pues hay oportunidad de que haya desequilibrios, ¿no? Y por eso yo cuando dibujé la imagen que correspondía a este tema, a este tiempo, pues lo pinté con una balanza, ¿no? Porque habla también, cuando uno lee el I Ching, pues le va a hablar a uno de la justicia, ¿no? Y de que el conflicto pues se da cuando no hay justicia, o no hay equilibrio. ¿Por qué se habla tanto del equilibrio? Porque el signo de lo abismal tiene una configuración que parece como, que aquí parece como un carrito, ¿no? Tiene a los lados unas líneas pares que hablan de cosas que no son tan claras y hay una línea recta en la mitad que habla de lo que es definido, ¿no? Entonces, esta es una representación perfecta de caminar por el medio, ¿no? Cuando uno logra caminar por el medio, irradia energía, ¿no? Entonces, esa es otra lectura, ¿no? Para poder uno irradiar energía, debe poder comprender e integrar su propia sombra. Entonces, esa es la conexión y el principio que va a animar a este sol, que ahorita vamos a ver qué significa, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la composición energética de este sol. Veámoslo en el Astrover antes de pasar a esto. Entonces, Sincromoon. Estoy con el otro nombre metido. El sol de Shakira, entonces lo vamos a ver en la rueda zodiacal, pero entonces vamos a aprender aquí los dodecanatos y los decanatos. Entonces, acá ya estamos viendo en detalle cómo funciona el sol de Shakira. Entonces, ¿qué tiene? El sol de Shakira tiene en una capa, tiene este color acuariano, ¿no? Que es lo que decíamos que era el propósito vital de actualizar. En el segundo nivel tiene el color amarillo, que tiene como propósito el informar. Todo lo que es informar tiene que ver con la palabra, ¿no? Con el hablar, con el escribir canciones, ¿no? Por ejemplo. ¿Y sobre qué va o cuál es el sentido de esto que está escribiendo? Pues el sentido
es de color negro, o sea, que es el gestar. Otra vez, el tema de los niños y el tema de conectar con esa raíz que es tan íntima, ¿no? Y por eso yo creo que ella al final tiene ese éxito tan grande, ¿no? Porque logró realizar esta conexión a partir de un punto de inicio que era muy conflictivo, ¿no? ¿Cómo podríamos ilustrar esto de una manera más gráfica, ¿no? Porque esto también lo podemos ver con las imágenes. Entonces, veámoslo acá, cómo lo había ilustrado yo. Entonces, ¿qué quiere decir que el Sol esté en el signo de Acuario? Pues quiere decir que ese Sol se realiza en el momento que hace cosas diferentes. Por eso aquí hay un personaje que está parado en la cabeza. Y está al lado de un vehículo que no parece un vehículo, que más parece como una escultura, que uno dice, ¿eso qué es? Y siempre que hay algo que uno no entiende, ahí está metido Acuario de alguna manera, ¿no? Siempre que hay algo que es excéntrico o que es muy innovador o que es revolucionario. ¿Qué pasa en el segundo nivel? Quiere decir que ese Sol va a canalizar esa energía y se va a balancear de acuerdo a este otro arquetipo que es el vehículo saltarín. Yo me lo imagino como un vehículo casi plástico que cada pierna se puede poner en una posición diferente y siempre hay como una movilidad increíble, ¿no? Y esa capacidad de ser medio mono, medio mico, ¿no? También es parte de esa diferencia o lo que la diferencia a ella, ¿no? Y le da esa flexibilidad, porque el signo de Acuario es un signo fijo. En principio tiende a ser muy terco, ¿no? Pero cuando se conecta además con el signo de Géminis, que es un signo mutable, pues ahí esa capacidad de hacer saltos cuánticos, que es la capacidad de Acuario, se va a canalizar a través de esa capacidad de buscar alternativas y de contar historias, ¿no? Porque todo lo geminiano tiene que ver con el juglar, ¿no? Y con ese contar historias. ¿Y cuál va a ser el sentido? Pues el sentido va a ser un sentido de amor, ¿no? Y finalmente lo vemos cuando mirábamos ese hexagrama de Shakira en el anillo del centro, ¿no? Porque el dolor que ella sintió se convierte después en su objetivo, ¿no? Ella vio que había niños huérfanos y ese dolor lo convirtió en una meta, ¿no? Y eso es lo que quiere decir el sentido, encontrar una meta, convertir una meta inclusive de sus raíces más profundas, porque ya veíamos que la luna de ella está en el signo de Cáncer. En este sistema, todo lo que pase en este color negro va a afectar todos los planetas. Si yo tengo la luna en Cáncer, o si Shakira tiene la luna en Cáncer, este Sol que tiene el sentido en Cáncer está, como quien dice, casi que en conjunción, ¿sí? Está muy relacionado. Y como está relacionado, parecería que hay una facilidad de conectar el mundo lunar o el mundo del alma con el mundo de la personalidad. Hay como un puente entre los dos. ¿Será por eso que tiene éxito? Habría que empezar a indagar también con esta herramienta, a ver en qué otros casos esa relación del signo lunar con el sentido solar, pues genera reconocimiento, genera fluidez, no sé. Eso es todo lo que hay por investigar, ¿no? Veámoslo, ¿qué dice acá en la luna? ¿No? La luna, si la miramos en detalle, en el nivel astrológico, nos va a decir primero que es una luna en Cáncer, ¿no? Que decíamos que tenía que ver con gestar. Pero luego tiene el decanato de Piscis, que es el de la alfombra mágica, que el propósito es inspirar. Entonces, vean cómo ella a través de su feminidad va a inspirar a través de qué. El sentido aquí es el color anaranjado,
que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver precisamente con el arquetipo de la bailarina, ¿no? Entonces, qué curioso que ella va a cantar, va a bailar y va a hablar, cantar y bailar sobre el amor que tiene que ver con Cáncer, cumpliendo con el propósito de su sol, que está aquí también buscando eso mismo, ¿no? Entonces, vean lo bonito que cómo se unen dos anillos, esos dos anillos, y generan prosperidad. Entonces, veamos, por ejemplo, otro pedazo que encontré en Wikipedia. Entonces, dice, cuando ella tenía 4 años, su padre la llevó a un restaurante local de Oriente Medio, donde por primera vez escuchó el darbak, un tambor tradicional usado en la música árabe, acompañamiento típico de la danza del vientre. Antes de darse cuenta, ya estaba bailando sobre una mesa y los clientes del restaurante aplaudieron con entusiasmo. Fue entonces que supo que quería ser artista, ¿no? Ese artista que baila en la mesa es esta luna que está aquí y no es el sol. Ella baila más por la luna y hace toda esa labor más por el sol. La luna es algo que no puede evitar, que es una necesidad, ¿no? El bailar y el cantar y el ser empática tiene que ver con su luna, pero su sol lo que le pide es poder actualizar la información sobre la relación con los infantes o con las madres, ¿sí? Entonces se van complementando, ¿no? Y de ese complemento, de que funcione bien ese complemento, pues yo creo que viene todo el éxito, ¿no? Entonces me gusta mucho ese ejemplo. Después vamos a ver, bueno, después miramos ya otros detalles de la carta. Sigamos con ese camino del alma y vamos a mirar algo que no está todavía en el Syncromoon, que es la rueda que yo les había mostrado, que une diseño, que se creó con diseño humano, ¿no? Y que utiliza Richard Rudd. Entonces, se las muestro también acá para que la veamos completa. Vamos a ver si, ¿qué le hice? Esta. Y espérenme, apago acá esto y apago y prendo esto. Entonces, esta es la rueda de diseño humano. Podemos ver también la posición del sol en este otro esquema, que este tiene otra secuencia de símbolos. En esta secuencia de símbolos, el sol de Shakira, que estaba, ¿cuánto era? El sol de Shakira, que está en la mitad, más o menos en la mitad de Acuario, veámoslo acá. 13 de Acuario, dice ahí. 13, sí, para eso están acá los números, sí. Que lo hice... 1340 de Acuario. 1340, entonces miramos que acá son 10, 11, 12 y 13. Está exactamente aquí sobre la línea de este hexagrama número 13. El hexagrama número 13 es bien interesante porque se llama la comunidad con los hombres, ¿no? Muestra en la parte de abajo a la comunicación y en la parte de arriba al sol, ¿no? La expresión. Entonces, pues esto lo represento, después lo miramos en el otro lado, como un puente sobre el cual hay un grupo de personas que tienen sus manos unidas, ¿no? Eso es la comunidad con los hombres. La comunidad con los hombres, pues es un concepto muy acuariano, ¿no? Es el concepto de comunidad. Entonces, el sol en este esquema le muestra ese portal, ¿no? Como esa ventana del alma. Esa ventana o esa puerta tiene 3 niveles, ¿no? El nivel de abajo, el de la menor vibración o el alimento a través del cual se va a aprender el don, es la discordia. Cuando hay discordia, se aprende a tener mejor discernimiento, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que ella vivió todo ese tema de la discordia con la pelea que tuvo con su primer esposo.
Luego ella comprende discernimiento, ¿no? Y empieza a encontrar esa capacidad de tener una empatía casi sobrenatural, ¿no? Entonces, ese es el camino del alma que va hacia afuera, ¿sí? Y el otro que veíamos es el camino del alma que va hacia adentro, ¿sí? Y entonces uno genera las experiencias de su más temprana infancia y el otro va a generar el éxito que va a tener en su, pues en su mayoría de edad. Veámoslo acá. ¿Sí? Entonces, esta es la imagen en donde se ve pues ese puente, esa capacidad de conectar de una manera luminosa. Una combinación de palabras que está relacionada con esos dos colores sería comprendo lo que soy, ¿no? El amarillo es comprender, es entender, es como Mercurio, ¿no? Es la sabiduría. ¿Y qué se comprende? El color blanco, ¿no? Y el color blanco es como Leo, es lo que yo soy, ¿no? Entonces uno aquí comprende lo que uno es. Cuando uno comprende lo que uno es, puede irradiar a los demás pues una energía de comunidad, ¿no? Entonces, ahí es donde entra toda esa parte del humanismo, ¿no? Dice acá, Shakira se destaca por ser una persona enrolada en la beneficencia, gracias a la fundación que ella misma instauró en la ciudad de Barranquilla a finales de los años 90. Esta institución, sin ánimo de lucro, lleva por nombre Fundación Pies Descalzos y fue creada con el objetivo de brindar ayuda a toda la comunidad infantil, ¿no? Y acá por eso pongo en negro porque lo infantil tiene que ver con cáncer, ¿no? Con el número 4, con el color negro acá, ¿no? Y la comunidad pues tiene que ver con la casa 11 o con Acuario, ¿no? Entonces cuando uno ve esta frase, a mí me gusta por eso Wikipedia, porque se ve perfecto la astrología, ¿no? Entonces un sol en Acuario con una luna en Cáncer es una comunidad infantil, ¿no? Desprotegida, ¿no? Porque eso está en el fondo del alma, ¿no? Como esa sensación de que hay desequilibrio, ¿no? Y en Colombia, que también es en la patria, ¿no? Y la patria de una persona es su casa 4. Claro, y todos los países de tercer mundo que también resuenan con esa misma vibración. Gracias a esta labor humanitaria, la artista colombiana fue nombrada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, embajadora de buena voluntad. En abril del 2006, Shakira fue galardonada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mención que recibió gracias a su labor humanitaria y a la creación de la Fundación Pies Descalzos. En dicha ceremonia, la cantante declaró: no olvidemos que al final del día, cuando todos se vayan a casa, 960 niños habrán muerto en Latinoamérica. A mí esta frase de una vez me conecta con esta combinación morado-blanco, ¿no? Es como, todo es magnífico, pero no olvidemos que partimos de algo que es muy doloroso, de una injusticia, de un desequilibrio, ¿no? Entonces, esa pues sería la lectura por ahí. Y Sergio, yo tengo una pregunta. Bueno, ya todavía tienes Entonces, por compartir. espérate, check, ¿qué hacerlo acá? ¿Quieres, te dejo de compartir? No, que te tengo una pregunta Ah, sí, que me resonó mucho ese ejercicio que hiciste de la revolución lunar. O sea, toda luna natal que nosotros tenemos inicia el ciclo del alma, ¿sí? Que es lo que exacto. está ahí. Si quieres, resáltalo ahí con Veámoslo acá. a lo que yo me refiero, que es cuando, o sea, la luna natal de ella está en Cáncer y la luna marca el inicio del ciclo del alma, que es eso, exacto. Uh-huh. Y venga y lo descubrimos acá. Es que esto es como, a ver, una flecha acá, ¿no? Este es el punto cero. Y es el punto cero porque combina la vida con la muerte, ¿no? El violeta es la muerte y el rojo es la vida. También el despertar. El violeta es el sueño y el rojo es la vigilia,
¿no? Entonces, este es un punto mágico, este es un punto donde se cierra el círculo, donde la serpiente se muerde la cola. Y ese es el punto donde esta rueda de 8 se va a transformar en la de 12. En este punto le vamos a meter los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y estos los vamos a llamar Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Sí? Ok. Son una Bueno, dimensión dentro de la dimensión del alma. ok. Y tú después dijiste, listo, bajo este ciclo, el sol natal de ella queda en en el sector 6, ¿qué? El sector 5 de esa carta, ¿sí? Sí, ese esquema. El sol natal de ella, ¿sí? ¿Cuál Quedó sector en 5? queda en el blanco, Ah, el blanco. claro, 5, pero acá lo vamos a ver como doble, ¿no? Mm, Es primero el 8 y ujú, después el 5. ok, Y, ok. y pues uno tiene que empezar a... Yo le Entonces, pondría a esta listado los números también, para ok, saber uno que listo, se le tiene. el 8 es Escorpio y es transformar. Y el Ok. blanco es el 5 y vivir, ¿no? Entonces acá se transforma viviendo o se hace una combinación de 8 con 5. Porque ese mismo ejercicio, cada uno lo podemos hacer con nuestra carta. O sea, el Claro, sol, ¿por qué claro, y no te esto cargas pues, la tuya? ¿Por qué no te cargas la tuya y de miramos paso, cómo se haría. Entonces, ya eso, es que me encantó. Eso lo descubrí hoy. No lo conocí. entonces ya tengo, ya utilicé el selector acá para clasificar cartas, que está buenísimo. Ah, ok, Y después. entonces, esta es mi carta. Ujú. Entonces, acá Tu pues yo luna veo, natal, arranquemos con el inicio. O sea, tu luna natal inicia el ciclo. venga y miramos acá. Ajá. Entonces, mi luna natal es esta que está en Virgo, obviamente, Ujú, pero además de estar en Virgo, está en un decanato de Tauro y en un dodecanato de Cáncer. ajá. Y Mm, fíjese, ahí inicia el ciclo. Ahí inicia Inicia el el- ciclo, pongámoslo acá con ¿sí? Otra vez, este punto que decíamos de la unión entre la muerte y la vida, ujú, ¿no? ujú, Entonces siempre la luna está en ese punto en el que está la muerte y la vida. ujú. Entonces eso genera La un luna natal. diagrama en el que mi sol siempre va a estar en esta posición. Veámoslo acá. ¿Sí? Entonces, Este se volvió ya un experto manejando la herramienta. entonces mi sol está en esta combinación. Uy, Está en informar, gestar. exacto. Entonces, el personaje siempre es el cuadrito más pequeño. Entonces, es un personaje que forma. ¿Y Ah, qué ok, va a forma. formar? Algo que se gesta, ¿sí? ¿Qué va a formar? Amor. Decimos que el propósito vital de Cáncer es amar, ¿no? Mm, Entonces, mi propósito del alma es formar una forma de amar. formar ¿Sí? una forma de ¿Cómo amar. lo veo yo? Ahorita que estábamos con Sujei pensando en cómo llamar al ejercicio que vamos a proponer después, pues era vivir amando en colores, ¿no? Y esa sería la propuesta, ¿no? Vivamos Mm, amando en colores. Y eso sería, pues, algo muy conectado con esta combinación de imágenes. Si ya voy a ir al I Ching, pues voy a mirar cómo ilustro esa imagen. Entonces, esa imagen está... pero bueno, sin necesidad de entrar en el ichín, o sea, con solo eso que dijiste ahorita, pues ahí está muy claro. Yo a usted cuando lo conocí, usted siempre ha hablado de amor. ¿Sí? Entonces, Eso fue lo que me esta sedujo. sería la imagen que representaría ese origen del alma para mí. ¿Sí? Y yo toda la vida he vivido en mi casa, ¿no? Y trabajo en mi casa, en la casa de mis papás. O sea, yo toda la vida he vivido encerrado en ese mundo, ¿no? Y eso, para mí, esta imagen como que me dice, claro, ¿no? Ese es como mi forma ¿sí? De vivir, ¿sí? Entonces,
¿Cómo O sea, sería la combinación de palabras? Protejo lo que calma, ¿no? Porque okay. el color anaranjado es un color que da seguridad, ¿no? Yo Y lo que el estoy color viendo, negro en este sistema da calma. o sea, el ejercicio que yo estoy haciendo es la revolución de la luna natal es la que genera el proceso del alma, que en este caso está conectando con el propósito vital. Claro, Ok, claro, que el ok. propósito vital ya tiene esta mezcla de tres. Entonces, por un lado tiene la elevación de Piscis, entonces es inspirar. O sea, mi propósito vital es inspirar. ¿Cómo voy a inspirar? A través de una gestación, a través del amor, ¿no? Para mí el amor es el medio de comunicación. ¿Y cuál es el sentido? Pues Virgo, construir, ¿sí? Y por eso es que me imagino todas estas rayitas, rayitas, rayitas y tiene esa mente uno toda cuadriculada porque eso es parte de mi don solar. ¿Qué pasa? Aquí pasa algo similar a lo que le pasa a Shakira, ¿no? Que tengo acá el color verde y mi luna al otro lado, ¿sí? Al otro lado está en el color verde. Entonces, esta luna se puede conectar con el propósito vital del sol, ¿no? Entonces, hay una relación ahí. Estoy viendo que el ejercicio, bueno, pero me imagino que hay casos que no, que la luna y el sol no cuadran, Claro, o sea, no, hay hay alguien que... mil combinaciones posibles y todo da un colorido, ¿no? Y dependiendo del nivel de conciencia de la persona, pues se va a dar de una manera o se va a dar de otra. Mm. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Ahí, ¿dónde se ve la revolución solar que decía Jairo? ¿Cómo la veo en tu carta? Porque esa es la luna natal. ¿Dónde veo la revolución solar? No, Digo, lunar. no está marcada No, acá. Nosotros tenemos la revolución lunar. ambas se pueden, ¿Sí? pero digamos se sale de un poco el contexto de esta sesión. No, pues Bueno, como básicamente vos el hablaste ejercicio, de eso, por eso pensé que lo podíamos ver también. no era revolución solar, sino No, lunar, revolución lunar dijiste. La Entonces, lunar sí. ¿dónde entonces, la veo? eso, ahorita al comienzo, la luna ahí arriba, pero espérate, Sergio, no, lo que yo me refería era, la luna natal siempre inicia el ejercicio, ¿sí? De pronto me expresé mal, no es revolución. Esa luna siempre inicia ese ciclo de 8, que es lo que Sergio explicaba ahorita entre el inicio y la muerte, ¿sí? Que son los 8 sectores. Es eso, toda luna natal. Tráigase otra carta así rápido, Sergio, que tenga ahí de cualquier persona. ¿Quién tiene por ahí? Entonces, datos, pongamos los famosos que tengo acá. Entonces. Haz clic en el otro, ahí puedes tener abiertos los dos. Bueno. Gabriel García Márquez. Fíjense, la luna de él está en Aries, ahí abajito, la luna, y ahí inicia el ciclo también. Sí, ¿Sí? aquí otra vez está este mismo punto. Entonces, esa luna natal siempre va a marcar el inicio del ciclo de la revolución lunar. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo digo revolución lunar, Zulma, yo me refiero a esa, porque es que esa revolución lunar más adelante con otras aplicaciones de esta herramienta la vamos a usar, ¿sí? Que es cuando la luna en tránsito toca tu luna natal, eso es la revolución Sí. lunar, ¿sí? Ahorita miramos eso. Pero la luna natal siempre, la luna de todos nosotros, todos tenemos la luna en alguna posición, esa luna en la posición que esté va a marcar el inicio de ese ciclo de 8, ¿sí? Pero lo que se me hace súper interesante que hoy aprendí, que hoy descubrí, es ver los otros planetas, cómo están interactuando con ese ciclo de la luna, que es la conexión del alma con la personalidad. Tú lo explicabas muy bien. El círculo interno, de la luna, es el alma, y el externo, los 12 zodiacos, los 12 signos del zodiaco, es la personalidad. Entonces, cuando uno de alguna forma puede integrar ese ejercicio de la personalidad con el alma, dándole atención, diría yo, intención, conciencia a los dos elementos, pues hay armonía, ¿no? ¿Sí? Pienso yo, o sea... Es pues... el proceso, por lo menos aprendemos algo, ¿no? Interesante que no sabíamos que podíamos aprender. Entonces, ganamos. Cuando te referís a los dos elementos, ¿a qué te referís? ¿A lo que dijiste recién con respecto a ver a los otros planetas, que ahí en este momento no los estamos viendo, o sí, a los elementos mira que... aire, fuego, agua y tierra?
Sí. Por ejemplo, traiga su Voy carta, Sergio, traiga la suya y ponga a a Venus, por ejemplo. mostrarles. Ah, porque podría, bueno. Espérate, ya, yo lo tengo acá, espérate. Es que hice un dibujo donde tengo todos los elementos. Entonces, en el cuadro de 8 funciona así. La etapa 1 y la 5 son de fuego. La diferencia es que la 1 es un fuego personal y la 5 es un fuego colectivo. Después viene la Tierra, en el mismo orden de la astrología. Entonces hay una Tierra personal, que sería tipo Tauro, y una Tierra colectiva, que sería tipo Virgo. Después vienen las de aire, un aire personal, que sería Géminis, y un aire colectivo, que sería Libra. Y después vendría un agua personal, que sería como Cáncer, y un agua colectiva, que sería como Escorpio. ¿Sí? Entonces te referías a los elementos, no a los planetas. Claro, sí, hay esos mismos 4 elementos que están en la rueda del alma, están expresados en la rueda de la astrología, ¿no? Los mismos 4 elementos. Entonces, eso es lo que permite hacer el puente y que tengan el mismo orden, porque muchas veces uno ve secuencias lunares que tienen otros ordenamientos, pero entonces no coinciden con el ordenamiento astrológico. Lo bonito de este descubrimiento que hemos hecho con Jairo es que si uno pone esta rueda de adentro con la de afuera, tienen exactamente el mismo ordenamiento. Vean una cosa interesantísima, y es que si ustedes se fijan en esta estructura, si yo dividiera este espacio en 2 partes, vería que la primera parte empieza con el color morado y llega hasta acá con morado, y la segunda parte podríamos dividirla y decir que es de color negro, algo similar a lo que pasa en estos campos de acá, ¿sí? Si yo veo acá, este campo tiene el rojo y después estos 4 rojos, después el blanco y estos 4 blancos, después el habanito, el rosado y estos 4 rosados. Esto mismo va a suceder acá porque la estructura es la misma, hay un morado y 4 morados, y este podría llegar a ser negro y todos estos 4 negros. Es decir, podríamos sacar estas mismas 3 ruedas que hay en la personalidad, se podrían sacar también en la rueda del alma. ¿Sí? Entonces tienen exactamente la misma estructura, el mismo ritmo, la misma secuencia, entonces por eso se pueden combinar, ¿no? Y hay una comunicación. No se puede hacer esto mismo pues con otros ordenamientos donde pues son los ordenamientos chinos, que son muy diferentes a los ordenamientos occidentales. Ahí no hay cómo hacer un puente, ¿no? Pero finalmente, si nos damos cuenta que son los mismos conceptos, ahí sí podemos entrar para hacer la conexión. Y lo unimos con los signos. Sí, o sea, lo bonito de este sistema es que todo lo que tiene el mismo color significa lo mismo, ¿no? Entonces, todo pedacito que aquí esté pintado de negro en cualquier lugar, ya sea en la rueda de afuera, en la rueda de la mitad o en la rueda de más adentro, habla de gestar, habla de lo femenino, habla del principio del amor, ¿sí? Entonces, es muy fácil ver cuando un elemento se está repitiendo más que otro, ¿no? Muchas veces en los solos signos uno no ve muchas repeticiones, pero cuando ya empieza a ver uno todos los planetas, empieza a ver que hay unos, prendámoslos acá. Entonces, por ejemplo, empecemos a ver, veamos la de Shakira. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo aquí me puedo quedar toda la noche. Yo estoy medio perdido, ya estamos sobre el límite, pero si quieres completa la idea. Sí, no, porque a ver, es que haga un pequeño paréntesis, esto que estamos dándonos cuenta con Sergio, pues es un ejercicio que nació de ver un diagrama, un reloj, pero en la medida que hemos estado desarrollando la herramienta nos hemos dado cuenta de muchas más cosas. Entonces, pues obviamente en este espacio no les podemos compartir todo. La idea es poco a poco pues ir compartiendo lo más básico, ¿no? Lo más asequible, que pues en este caso es solo Sol y Luna. Y ya con solo eso, es impresionante la información. Esto, por ejemplo, que acabaste de compartir es nuevo para mí, no lo tenía presente, que me encantó también, es
la conexión del propósito del alma con los planetas natales. A eso me refería. ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita? Ahorita vas a empezar a conectar planetas natales. Toda esta paleta de planetas, ¿no? Entonces, cada planeta nos va a hablar de una función. Mercurio nos va a hablar de cómo Shakira, qué le interesa a Shakira, ¿no? O qué le interesa informar, ¿no? Aquí podemos seguir con esta misma paleta. Entonces, ¿qué se me hizo? Aquí está Mercurio. El Mercurio de ella es un Mercurio en Capricornio que busca estructurar, ¿no? Entonces, de ahí le sale la parte de empresaria, ¿no? De una persona que se hace cargo de sí misma, ¿no? No es una persona por allá que sí baila divino, pero todo el tiempo pues anda, no. Ella es Capricornio, ella es directriz, ella es una persona que se hace cargo de sus cosas. ¿Qué tienen el balance? Otra vez el formar, ¿no? Y el formar tiene que ver con el cuerpo físico. Entonces, ¿qué le interesa? Pues su cuerpo físico, ¿no? Y cómo utilizar su cuerpo físico. Y en el último nivel tiene el color blanco, que es el vivir, ¿no? Y ella lo que le interesa es expresar esa vida a través del cuerpo y de una manera jerárquica, ¿no? De una manera al tope, ¿no? Entonces, ese es el interés de ella. Miren cómo A nivel de personalidad, ¿sí? en el anillo de la personalidad. Y eso es lo que le interesa. Ella distingue entre bueno y malo, si es útil, es consistente y es visible. ¿Sí? Cada una por esos tres elementos. Eso es lo que le interesa. Otra cosa es Venus, que es lo que quiere, ¿no? Y lo que quiere es ya, porque tiene todo en el comienzo del rojo. Y el rojo es despertar. Entonces, a ella lo que le gusta es despertar a la gente. Vean que está exactamente en el punto entre Aries y Piscis, que viene a reproducir ese mismo punto mágico entre Escorpio y Aries, ¿no? ¿Y Mercurio cómo lo relacionas con la rueda del alma? Aquí yo lo miraría con esta combinación que curiosamente pues es la misma mía, ¿no? Que es el color anaranjado como personaje y el color negro afuera. Entonces vean que a ella le interesaría mi propuesta, si la viera, por este Mercurio y la coincidencia con mi Sol, ¿sí? Por el otro lado, ¿no? Y esto pues ya es del alma, ¿no? Esto sería una resonancia, algo que no es verificable, ¿no? Pero pues son cosas que le ayudan a comprender cómo funciona la energía. Entonces vean, lo importante es Venus para ella en un color rojo, de despertar, porque ella se mueve, ¿no? Y es un movimiento que es súper enérgico, ¿no? Entonces, no solo es, porque una cosa es que a uno le interese la estabilidad de Capricornio mentalmente, pero que física y emocionalmente necesite movimiento, ¿no? Y de alguna manera este Mercurio y este Venus están en cuadratura, porque Mercurio está en Capricornio y Venus está en Aries, ¿no? Entonces lo que le interesa no es lo que hace. O sea, una cosa es lo que le interesa y otra la que hace. Lo que le interesa es estabilidad. Lo que hace y lo que no le gusta hacer es moverse, ¿sí? Esa es la diferencia entre Mercurio y Venus. Después miramos Marte. Entonces, ¿qué dice Marte? Marte también está en Capricornio. Entonces, hay doble fuerza en el tema de alcanzar la cima, ¿no? De esa ambición de llegar más alto. Ella no solamente le gusta bailar, que eso lo haría por su luna, sino que le gusta bailar y ser reconocida en grande, ¿no? También por este Mercurio que está aquí en Leo, ¿no? Entonces esto le da una riqueza también a la lectura muy grande, porque aparece Leo, por ejemplo, en la mitad de Capricornio, que uno dice Capricornio no tiene nada de leonino, pero claro, Capricornio en algún punto sí es leonino, ¿no? Y este Mercurio conecta con esa capacidad de irradiar energía de Capricornio, ¿no? Esa capacidad de dar vida de Capricornio. Entonces, esa es la personalidad. Ya empezamos a ver también las casas, ¿no? Entonces, esto está en la casa 10, esto ya está en la casa 11 y el Venus está en la casa 12. 10, 11 y 12 es el último cuarto de la rueda zodiacal, que son
los signos o los campos universales o transpersonales. Entonces, eso también hace que la personalidad de ella se vea beneficiada por lo colectivo, ¿no? Por lo universal. Y por eso ella, teniendo éxito, puede realizarse como persona. Mire la lectura que está haciendo con un software de ciclos. Entonces, ¿para qué sirve, no? Es que eso es muy bonito y todo, pero pues hay que sacarle Me encantó. Bueno, amigos, este fue un pequeño ejercicio. Me encantó. Yo creo que esta propuesta de vincular el propósito, es que yo no sé esa palabra usarla, bueno, de vincular propósito, misión, no, vincular alma con personalidad. Exacto, es que esa es la más fácil porque además ayuda a no hablar del ego y el alma, porque esa se ha vuelto la dialéctica entre el ego y el alma. Y no es el ego, es la personalidad y necesitamos tener una personalidad. Si no tenemos personalidad, pues no tenemos nada. O sea, ¿qué tenemos si no tenemos personalidad? ¿No? Luchamos toda una vida por armar una personalidad, ¿no? Pero eso no tiene por qué ir en contra del alma. Todo lo contrario, debería apoyar el alma, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, ¿no? ¿Cómo integramos el alma y la personalidad sin tener que matar la personalidad? O sea, eso sería, ¿no? O sea, wow, qué chévere. Váyase a un convento, a un monasterio y acabe con la personalidad y vuelva a una estatua como esos budas ahí, y fíjense, ahí, póngale piedra y, ¿no? Pero si uno va a vivir una vida común y corriente, necesita una personalidad, ¿no? Y el ejercicio, fíjense, solo fue con Sol y Luna. ¿No? Ya le agregamos otros matices que son importantísimos, por ejemplo, los nodos. Y ya con los nodos, pues, es tan grande. Complementamos muchísimo la información. De hecho, los nodos es una especialización de la Luna. Es que yo pienso que el ejercicio fuerte está hoy, con lo que yo estoy viendo y todo lo que hemos podido aprender contigo y observar, es en la Luna. O sea, la Luna es súper clave. Todo lo que involucre la Luna. Entonces, la Luna involucra a los nodos, involucra a Lilith, involucra al Sol cuando lo trabajamos con el ascendente. Y ahí ya con Sol ese ejercicio de que cada uno, pues si le resuena, ¿no? Porque esto es una invitación, empiece a profundizar y a investigar en esos elementos, pues tiene un buen camino para recorrer con la Luna, el alma. Sí. Eso que es tan intangible. Bueno, amigos, muchas gracias a todos, a quienes nos acompañaron con sus comentarios, con sus aportes, a Zulma por sus interesantes preguntas. Ahí está la invitación. Es por no saber. Es por no saber. No, esa es la idea. Saben, porque son todos astrólogos, pero bueno, viste que lo mío es... Soy la alumna de todos. Esa es la idea. Entonces, pues, muchas gracias y seguimos en contacto. Ahí estoy viendo que es que nos estamos llenando de tiempo para compartir estas experiencias, mi querido Sergio. Entonces, un abrazo a todos, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta mañana.